Ahora sí, bueno, retomamos la conexión por Facebook. Esperemos que ahora no nos falle la señal. Habíamos hablado con Isabela, ya habíamos empezado esta transmisión hablando un poco sobre cuáles son esos 5 puntos clave que ella, en base a su experiencia, ha encontrado bastante importantes de trabajar para poder obtener o ganar en base al mérito y al trabajo también becas de estudio internacionales. Entonces, ahora sí sabíamos hablar del primer punto que era el autoconocimiento, que es muy importante. Y surgió una pregunta bien interesante que podríamos ir respondiendo mientras pasamos al siguiente, y es justamente lo que nos decía Catherine, si no me equivoco, cómo es que mostramos nuestras debilidades sin sonar negativos, ¿no? ¿Cómo es que le damos esa vuelta a la debilidad? Porque de hecho hay algunas convocatorias que te preguntan sobre ello, ¿no? Y es importante también, todas las personas tenemos fortalezas y debilidades. En tu experiencia, ¿cómo deberíamos mostrar esa parte quizá no tan positiva de cada uno? Bueno, yo creo que todo parte de la cultura. Culturalmente nos han enseñado a mostrarnos perfectos, incluso en el trabajo a mostrar que lo sabemos todo, que está mal decir yo no sé. Yo creo que hay que construir un poco eso y saber que es humano no saberlo todo. O sea, es algo normal, es algo natural y que entonces a eso te permite, hay veces ni siquiera nosotros nos permitimos saber nuestras debilidades. Entonces, que yo creo que la forma más asertiva de decirlo es ser muy honesto. Por ejemplo, a mí me han preguntado en algunas entrevistas para estas oportunidades, ¿y qué piensas sobre esto? Y pues yo le digo, pues la verdad no tengo mucho conocimiento sobre el tema, desde mi experiencia esto es lo que te puedo expresar, pero inmediatamente terminemos nuestra llamada es lo primero que voy a empezar a investigar y aprender. Como saberlo manejar y no darnos pena de decir no sé, o por ejemplo, si soy un poco introvertida, pues saber decir que bueno, me cuesta un poco relacionarme con los demás, pero quiero que en esta oportunidad poder desarrollar nuevas habilidades, como siempre mostrarlo desde una forma muy asertiva y positiva, desde el humano. Una vez también en otra entrevista yo pues hablaba un poco del autoconocimiento, del empoderamiento, y entonces el entrevistador me dijo, no, pero pues entonces tú eres una persona magnífica, o sea, no juzgas, ayudas, y yo le dije, no, o sea, claro que no, pero es algo que intento y procuro, así no lo logre el 100%. Entonces creo que es eso, desde la transparencia y el acercamiento desde el humano, creo que es lo más asertivo. Y eso es importante porque en realidad las debilidades no son estáticas, ¿no? Las debilidades se trabajan para convertirlas en fortalezas. No podemos ser 100% perfectos, pero tampoco podemos ser 100% imperfectos, ¿no? Entonces ellos saben que puedes tener debilidades, pero estás trabajando en ello, ¿no? Estás trabajando para que o tratar de eliminarlas o al menos que su efecto no sea tan negativo, ¿no? Entonces eso es algo que se valora muchísimo en este tipo, en las convocatorias, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, entonces estamos en ese tema del autoconocimiento y les decía que son 5 puntos. El segundo que les he preparado es el proyecto de vida, que hablaba de esa importancia de tener, ya teniendo claro pues lo que somos y lo que queremos, pues a dónde queremos llegar y que, cuando estemos allí, cómo queremos impactar, por qué queremos estar allá y con quiénes queremos estar allá. Porque, por ejemplo, esto es muy importante, sobre todo en convocatorias para estudios superiores, te van a decir, bueno, y cuando vuelvas a tu país, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿A qué comunidad vas a impactar? Y eso, ¿cómo va con tu proyecto de vida? ¿Te imaginas trabajando en comunidades rurales? ¿Te imaginas trabajando en el sector público? Y si tú eres una persona que no sabe, pues tampoco lo vas a poder transmitir. Y por consiguiente no van a ver esa coherencia y esa claridad en ti y pues vas a tender a perder este tipo de oportunidades, no por preparación, sino porque hay que tener como esa coherencia y ese discurso de autoconocimiento con nosotros mismos primero para poderlo exteriorizar a los demás.
Y siguiendo allí con el tercer punto es algo muy importante que es el liderazgo y la integralidad, porque sobre todo hoy en día en donde tenemos derechos fundamentales, organismos internacionales que velan por él, el movimiento social alrededor del mundo que es tan fuerte en pro de la diversidad, la equidad y el respeto, eh, las oportunidades internacionales y el mundo internacional se mueven por personas que tengan esa capacidad de respeto, de humanidad y que sean íntegras y líderes. No buscan un joven o una persona de un promedio de 5, pues en la escala de acá de Colombia, que es como lo perfecto, el estudiante pues perfecto, sino que buscan un estudiante integral. Entonces, esta integralidad, ¿de qué habla? La integralidad no como homogeneidad, sino desde lo único que es cada ser humano. Entonces, si a ti te gusta el deporte, pues que hayas estado en un equipo deportivo o que hayas ayudado en algunas comunidades con partidos de fútbol o algún maratón. Si te gusta el arte, cómo a través del arte has expresado ese liderazgo y esa integralidad desde los voluntariados, desde el servicio social, también desde la investigación, desde la escritura. Bueno, eso hay un bagaje total de formas de cómo ser integral, que eso es lo que más llama la atención. Y a mí me preguntan mucho, pues, ¿qué sientes que ha sido ese factor diferenciador entre tú y de pronto otras 4.000 personas que estaban aplicando a esa posición? Y yo creo, y lo digo pues de forma muy transparente, que yo soy muy proactiva y trato de ser muy integral, pero no porque lo haga con el propósito de aparentar o de sumar a la hoja de vida, porque eso no sería integralidad realmente, sino porque es mi forma de ser muy activa. Entonces, practico natación a nivel competitivo desde muy pequeña, toco el saxofón alto, me gusta mucho el voluntariado y las actividades con comunidades campesinas, hago parte de un grupo de investigación de derecho público, lideré una revista, como todas estas actividades que no solo nutren tu hoja de vida, sino que nutren tu forma de ser y te dan oportunidad de crecer, de tener otras experiencias. Entonces, y siempre ligado con la vocación de servicio, ¿no? Recordemos que el líder no, como les decía, no es el que más sabe, no es el que manda, no es el que está pues por encima de los demás, sino que cuando hablamos de liderazgo en estos contextos y en este contexto humano, es el líder que acompaña al otro, el líder que va de la mano con el otro, que sabe encontrar esas buenas virtudes en cada uno de las personas que lo rodea y que busca trabajar en comunidad. Entonces, como que esa vocación de servicio llama mucho la atención. Entonces, aquí, ¿cuál es mi consejo? Si ustedes en este momento están pensando qué debo hacer, entonces yo les diría, por ejemplo, pueden buscar un voluntariado que esté afín a sus gustos e intereses. La ONU tiene voluntariados online, organizaciones locales, nacionales e internacionales llama voluntarios también. Lo que tú has comentado es bastante interesante porque, como decía cuando empezamos la transmisión en Instagram, es que la idea es que las personas que nos están escuchando hoy, bueno, comprendan cuál fue tu experiencia y que luego puedan interiorizarlo y adaptarlo a su propia experiencia, ¿no? Entonces, tampoco la idea es de que quizá, no, bueno, ahora tengo que hacer 20 actividades a la vez para poder parecer integral, y no es así. Esto se trata de hacer cosas que te apasionan, de las que sientes interés, que están alineados realmente a lo que tú quieres, a lo que eres, a tu propósito de vida, y bueno, y que esté al servicio de los demás, ¿no? Puede ser por voluntariados, puede ser poniendo tu conocimiento al servicio de la comunidad, pero siempre, como dices, siendo proactivos, ¿no? Si no existen las oportunidades, a veces nos escriben algunos chicos y nos dicen, mi universidad no tiene programas de voluntariados. Y bueno, en Latinoamérica, bueno, me atrevería a decir en Latinoamérica, la mayoría de universidades no lo tienen.
pero si es que no están las oportunidades a la mano, entonces uno puede buscarlas más allá o crearlas finalmente, si es que no encuentra la opción, ¿no? Entonces es simplemente no quedarse donde estamos simplemente porque no encontramos oportunidades, ¿no? Y no pensar que es en grande, ¿no? Hay veces pensamos que ser líder o ser íntegro, proactivo es impactar a 1000 personas o a 100 o 50. Yo creo que podemos empezar desde lo pequeño. Lo más importante también es impactar la comunidad que nos rodea, puede ser nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro barrio, como que sepamos que al solo impactar una sola vida, esa vida replica otras 3 vidas y es un efecto dominó. Entonces, pensemos que nada es lo suficientemente pequeño como para que no valga la pena. El cuarto punto en el que podríamos continuar es un poco sobre la expresión. ¿Cómo expresamos todo este bagaje que ya tenemos? Y cómo se lo damos a entender a un tercero. Entonces, allí mi consejo sería poder empezar a trabajar en temas de expresión oral y escrita, tanto en español o en inglés si tienes la facilidad de manejar otros idiomas. De pronto tomarte el tiempo de escribir, de escribir tus pensamientos o de tomar algún curso de escritura, investigar un poco sobre estructuras de ensayos. No tiene que ser nada muy formal, pero darnos el tiempo de desarrollar esa habilidad de escritura y de hablar en público para poder de forma sencilla exponer nuestros puntos de vista. Porque bueno, yo digo, sí, soy súper íntegra, soy súper líder, tengo claro dónde voy a llegar, pero no lo sé expresar. Y eso pasa mucho y por eso, pues, por ejemplo, Chapa Tu Beca ofrece esas mentorías porque tratamos también de ayudar a las personas que de pronto tienen alguna dificultad en expresar este tipo de conocimientos que ya tienen, pero no lo saben cómo materializar en una aplicación. Entonces, creo que en estos tiempos de pandemia, sobre todo, puede ser un tip especial, darnos la oportunidad de desarrollar esas habilidades de comunicación. Exacto, saber expresar lo que has hecho de manera escrita, de manera oral, es bien, bien importante. Y a veces tenemos ese mito de que mi carrera no es de letras, yo no sé escribir, eso se lo dejo a los que sean profesionales en el área y eso es falso totalmente. Todos podemos adquirir nuevos aprendizajes y puedes estar en la carrera no sé, en ingeniería y eso no quiere decir que no puedas escribir bien, no puedas escribir adecuadamente. Entonces, eso sí es un buen tip, Isabela. Antes de continuar por el quinto punto, acá Sol nos hace una pregunta y la quiero compartir porque también a veces nos llega este tipo de consultas, ¿no? Sol dice que aplicó la beca SUSY, pero no sabía cómo lo que haya aprendido puede impactar en los demás, ya que la duración de la beca es de solo 2 semanas y es una beca cultural y de liderazgo. En tu punto de vista, ¿tú crees que el factor tiempo entre, no sé, una beca que puede durar 5 días o una beca que puede durar 2 años como una beca de grado, realmente tiene que ver el tiempo en temas de cuánto impacto puede generar en ti y cómo ese impacto ya generado puede replicarse en los demás? Definitivamente creo que no tiene nada que ver. De hecho, pues en parte por decisión personal, las oportunidades en donde yo he estado máximo han tenido 2 meses y medio o 3 por los compromisos académicos y de proyectos personales acá en mi ciudad. Y lo mínimo que he estado en Chile 4 días, que es como lo más corto que he estado y siento que el tiempo no es sinónimo de profundidad y de impacto en nosotros. Creo que los programas que son más cortos a veces tienden a ser más intensos, porque de pronto en una maestría de 2 años o algo así como que la rutina y todo, cuando tú estás full, en este caso,
que son 2 semanas, estás full inmerso 2 semanas en otro idioma, con otras personas. Creo que es mucho más potente el impacto que pueda tener, sin dejar, pues, sin excluir otras actividades. Creo que cuando uno vive un tipo de estas experiencias es importante, a mí me gusta escribir, pero es importante como darnos unos minutos como de decantar, de decir, uy, bueno, conocí otra cultura, conocí otro país, conocí personas de otros países, y esto, ¿para qué me sirvió? ¿Qué aprendí de esta experiencia, además de las lecturas académicas o de lo que haya ahí? Y bueno, ¿y cómo será que puedo llevar un poquito de esto a mi comunidad? Entonces, para responder a esa pregunta, creo que Susi, pues yo no lo he participado, pero sí conozco el programa, y creo que al solo estar en un ambiente internacional, en otra cultura, más los aprendizajes que ya tienes allí, creo que dar a conocer el programa a otros jóvenes de tu propia región, de tu propia ciudad, ya es un impacto muy grande. Desde tu testimonio, si de pronto utilizas redes sociales para crear un poco de conciencia de la globalización y el mundo internacional en el que estamos, como que no tiene que ser que vayas a dar un discurso formal sobre tu experiencia. La forma de impactar, yo siempre vuelvo y es desde lo humano. Desde tu testimonio puedes impactar de muchas formas, entonces no te preocupes como por esa cuestión. Creo que desde, incluso yo estoy segura que cuando le contaste o pues ustedes le cuentan a alguien tu experiencia a otra persona, ahí ya estás impactando y estás sembrando una semilla de inspiración en ese otro que te está escuchando. Exacto. Entonces, yo creo que en este caso no hay una beca que sea mejor que la otra. De hecho, hay tanta diversidad de becas como oportunidades pueden existir. Entonces, yo creo que es el cómo podemos aprovechar ese conocimiento, y aparte que estas oportunidades te llenan de una energía increíble. Muchas de estas oportunidades a veces te juntan con otros jóvenes de diferentes culturas, como comentabas, de diferentes países, y les preguntas, ¿no? ¿Y qué estás haciendo tú? Y te das cuenta que al otro del lado del mundo hay una persona que está luchando contra los derechos de las mujeres, por ejemplo, para acceder a oportunidades laborales. Y tú puedes decir, bueno, eso en mi país es algo que ya se hace muchísimo tiempo, y hay alguien que está luchando aún en su comunidad para que esto se elimine, o las reglas no sean tan estrictas. Entonces, realmente el conocer la experiencia de otros chicos y ver cómo están luchando para dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron, te llena de una energía y te empodera, y haces que al regresar, así haya sido 3 días o 2 años, seas otra persona, ¿no? Una persona que realmente dé luz e impacte en otras más. Claro, totalmente de acuerdo, y específicamente, por ejemplo, que les cuento que estuve tan poquito tiempo en Chile, fue con ONU Mujeres, pero fue una experiencia súper profunda porque además de que había personas de toda Latinoamérica, había muchísima diversidad. Entonces, sobre todo era temas de género, entonces me abrió mucho la mente, y creo que el tiempo antes fue riqueza, porque cuando uno tiene menos tiempo como que se apresura más a conocer y aprovechar el máximo. Entonces, bueno, continuando con pues mi último tip, podría ser también el tema de los idiomas. Yo sé que a muchos de ustedes les preocupa el tema de idiomas respecto de oportunidades internacionales. Entonces, pues hay una verdad, y es que el inglés sí es un idioma internacional que rompe barreras, que se habla en todas las conferencias, eso es uno de los idiomas oficiales de los organismos internacionales y multilaterales, y ahí radica una importancia en que nosotros hagamos un esfuerzo extra en mejorarlo o en aprenderlo. Pero eso no significa que si no lo hablas, pues sea imposible para ti acceder a una de estas oportunidades. ¿Por qué? Porque algunas pues son en países hispanohablantes, como pues, becas para estudiar en otros países de Latinoamérica,
o en España, entonces ahí no sería un limitante. Y también porque hay otras becas que son para que tú aprendas y afiances el inglés. Y otra cuestión en este tema también sería que, por ejemplo, en las becas en las que yo he participado, sí requieren inglés en la medida en que tú debes poderte expresar fluidamente y debes también poder entender una charla, una ponencia, una clase y saberte expresar por escrito, pero no exigen certificados. Entonces, creo que eso también es una gran ventaja para las personas que hablamos inglés, pero no tenemos un certificado como la IELTS o el TOEFL por el momento. Entonces, allí no sería una barrera. Es más requerido para estudios superiores como maestrías, doctorados o postdoctorados. Y entonces allí mi recomendación iría en dos sentidos. Uno, tratar de incentivar el inglés, sacarle tiempo, no necesariamente se requieren recursos económicos para ello, pueden bajar aplicaciones o hay algunos chats de personas internacionales para chatear en inglés y practicar, películas, bueno, hay muchas formas gratuitas de hacerlo. Si ya hablan inglés, tratar de hacer lo mismo, pero con un tercer idioma, eh, eh, de los más usados o de los países que a ustedes les gustaría usar. Por ejemplo, en mi área que me gusta tanto derechos humanos, derecho internacional y todo, el francés es uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Entonces, como ir buscando respecto a tu proyecto de vida y lo que tú quieres, un tercer idioma, ¿cuál sería el más factible en ese sentido? Y el tercer consejo sería respecto de las certificaciones internacionales, pues que es el consejo que yo aplico para mí misma, y es en la medida en que no te lo estén requiriendo, no lo presentes porque es una inversión de tiempo y de dinero alta y tiene una fecha de expiración. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, que no me he graduado de pregrado, presentar ahorita el TOEFL no tiene sentido si yo quiero aplicar una maestría en Inglaterra en el próximo año y medio, 2 años, porque se me va a vencer el certificado y me va a tocar volverlo a presentar. Exacto. Ahora, Isa, nos están comentando justo en los comentarios cómo hacemos para impactar en esta carta de motivación, ¿no? Por un lado, puedes tener de repente muchas actividades que hayas desarrollado durante tu época de pregrado o posgrado si es que ya egresaste, pero quizás las ves muy dispersas, muy no conectadas unas de otras. ¿Cómo haces para realmente o priorizar de qué debes hablar en esa carta, ¿no? Porque la idea tampoco es hacer un resumen de todo lo que has hecho y enviarlo, ¿no? Entonces creo, en tu experiencia, ¿cómo podrías tú darle ese toque que no sé, bueno, que exprese realmente cuál es lo que te motiva, no cayendo quizá en lo 100% social, es decir, para otros, sino también hablando de ti como persona, ¿no? ¿Qué es lo que personalmente a ti te motiva para postular o aplicar alguna beca? Sí, yo creo que la pregunta es muy importante porque es necesario la coherencia. Tampoco está bien tener una persona muy dispersa, como hacia acá, hacia allá, pero bueno, entonces, ¿quién es Isabela y qué es lo que quiere? Entonces, mi respuesta yo creo que tendría como dos lados. El primero podría ser tratar de buscar coherencia, porque tú eres una sola persona con unos mismos sueños, con una misma formación. Entonces, si tú estás haciendo varias cosas, debe haber un eje transversal que conecte todo lo que estás haciendo con tú quién eres. Eso tiene un proceso de pensar y de reflexionar que no es sencillo para conectar, pero esa puede ser una solución como tratar de buscarle coherencia a todo en quién eres tú como persona y poderlo desarrollar y redactar de una forma que no suenen como muchos puntos desconectados de una persona muy proactiva. Pero también hay que saber identificar como la circunstancia y el contexto, porque en otros momentos hay algunas
pues cartas de motivación que yo he hecho, yo debo priorizar y saber qué tiene que ver con el tema al que estoy aplicando. Entonces, si yo estoy aplicando a una beca de cooperación internacional, de pronto no les va a importar que yo sea, no sé, artista o saxofonista o que me guste la natación. Me hago entender como que tenemos muchas cosas, pero hay que saber también, saber como el aquí y el ahora, en dónde estamos y a quién le estamos aportando. Entonces, busca y prioriza, eso no lo tomen como esconder o que lo otro no sirva, no, sino que es ser consciente de a lo que estás aplicando y buscar desde tus experiencias qué es lo más coherente que te lleva a ese fin y a comunicar lo que quieres transmitir. Creo que esa sería como la respuesta, como saber buscar qué es lo que se conecta realmente. Exacto. Y eso, ¿dónde puedo encontrarlo? Muchas personas, aunque no lo crean, muchas más de las que imaginan, no se toman el tiempo de leer la página web de la fundación que está ofreciendo la beca, no se toman el tiempo de leer entre líneas las bases de las postulaciones y muchas veces están allí las razones por las, o el perfil que están buscando y qué es lo que quieren o esperan de estos postulantes. Entonces es muy importante, si es que ya detectaron una oportunidad a la que van a postular, revisen bien cuáles son las bases, cuál es el propósito de esta beca. Recuerden que las becas no son loterías, no son premios que se dan al azar, son esfuerzos económicos que se hacen entre naciones, países desarrollados hacia países en vías de desarrollo, por un fin. Y ese fin está expresado literalmente en la web de las postulaciones. Entonces, es entender cuál es el propósito de todo este esfuerzo de convocar jóvenes de repente con iniciativas sociales o jóvenes activistas por el medio ambiente o jóvenes profesionales que quieren desarrollar o continuar sus estudios de grado y por qué decides venir con nosotros, por qué decides este país, por qué decides esta universidad, ¿no? Entonces, y para cerrar esto de las cartas de motivación, no son todas iguales, no hay un estándar de la carta debe tener A, B y C. De hecho, una carta de motivación para una oportunidad de liderazgo debe tener un enfoque, una carta de motivación para aplicar a una universidad tiene otro enfoque. Entonces, es justamente eso, ¿no? Entender el contexto al cual estás aplicando. Sí, y yo el tema de la carta de motivación le sumaría de pronto también la conexión con la entrevista. Yo, pues eso ya es un tip personal que no es en el que tienen que hacer para prepararse, pero a mí me gusta imprimir las páginas web, me gusta tener toda la información sentada para saber qué busca una organización. A mí me parece, casi todas las organizaciones tienen algo que dicen como nosotros, misión y visión. Entonces ahí ya tienes una idea de qué es lo que ellos están haciendo y qué están buscando. Entonces creo que eso es muy importante. Y en una entrevista es fundamental saber, pues, con qué organización te estás presentando, qué hacen, en dónde lo hacen, por qué lo hacen, están en otros países o no, y por qué no, quién los financia, qué buscan, porque además también estás poniendo, si planeas viajar fuera del país, estás poniendo tu seguridad y tu vida en manos de otras personas. Y eso ya pues va en temas de autocuidado y es cuando queremos aplicar a una beca internacional y tenemos tantos sueños e ilusiones, tendemos a ser un poco más vulnerables en el sentido de que como tenemos sueños, también podemos ser fácilmente engañados. Entonces yo creo que está en la responsabilidad personal, antes de incluso dar tus datos personales, ver bien a dónde estás aplicando, con quién estás aplicando y a qué estás aplicando, antes de siquiera abrir un formulario. Entonces creo que eso es muy importante en este tema. Ahora Isa Verónica nos hace una pregunta bien interesante sobre el networking. ¿Por qué se menciona tanto como que el networking es importante en el postulante?
¿Cuál es tu experiencia después de estos años, de estas experiencias de estudios internacionales? ¿Cuán importante ha sido para ti el networking y cómo lo estás manejando actualmente, ¿no? Bueno, el networking es una palabra que usamos mucho en español, pero pues si la traducimos más que todo es como el trabajo en equipo, el trabajo con el otro. Y esto es fundamental, como pues lo dice Verónica en el comentario, suena mucho porque no podemos hacer ninguna transformación ni ningún cambio solos. Ningún trabajo se puede hacer solo y ningún trabajo está hecho para un individuo, siempre es para ayudar a otro. Entonces, en el sentido en que somos conscientes que solo trabajando con otras personas, por la diversidad cultural, por la diversidad de idiomas, de conocimientos, pues para poder tener un bagaje general y objetivo de cualquier tipo de área de conocimiento o de situación, pues se necesitan más personas. Allí es donde viene la palabra networking, porque si queremos impactar, pues necesitamos a otros para lograrlo. Y esos otros, pues en estas oportunidades internacionales buscan que pues tú te puedas relacionar con otros jóvenes en circunstancias similares a las tuyas, con sueños similares a los tuyos, y puedan aprender mutuamente de qué están haciendo en sus regiones y de pronto unir fuerzas para hacer un proyecto común o tomar ideas para tener un proyecto acá y darse feedbacks y consejos entre ustedes. Y también como para incentivar ese trabajo mancomunado y dejar de pronto de pensar un poco en ese pensamiento quizás individualista y competitivo y saber que trabajar con el otro es igual de gratificante y que también trabajar en compañía te genera aprendizajes personales y éxitos profesionales. No está en contravía el éxito personal con el trabajo en grupo. En mi caso personal, por ejemplo, me he unido con todos los egresados colombianos de la beca de la Fundación Botín y tenemos la red colombiana para el servicio público en Colombia. Somos 35 personas de todas las ciudades de Colombia, muchísima diversidad. De hecho, yo soy académicamente la más pequeña porque soy la única que está en pregrado, todos con carreras diferentes y nos hemos unido para tener proyectos comunes. Es mucho trabajo cuando hay diversidad, también hay, pues, en orden hay diferencia, entonces se trabaja mucho el diálogo y hemos logrado construir un taller para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad de un año que está respaldado por buenas universidades en Colombia, por la Presidencia de la República, por el Procurador General de la Nación. Entonces, esto demuestra que cuando nos unimos podemos permear a más personas y podemos hacer cosas mucho más grandes. Y eso solo es a nivel nacional. También hay redes internacionales de voluntariados. Por ejemplo, ahorita con Lidera tu Mundo, pues, o sea, Chapa tu Beca creo que es el mejor ejemplo de networking. O sea, nos topamos en redes, nos hicimos una videollamada para conocernos y ahorita estamos acá en este espacio hablando con ustedes. Eso es networking. Y ahorita tenemos casi 70 personas conectadas y ustedes son el resultado y el fruto positivo de ese networking. Entonces, imagínense, si todos nos unimos entre todos, pues nos reconocemos y podemos generar un mayor impacto en nuestra sociedad. Exacto. A mí me encanta hablar mucho contigo, Isabela, porque eres muy directa, muy clara con tus pensamientos y lo sabes expresar muy bien. La verdad, inspiras mucho cuando cuentas sobre tu experiencia y creo que eso es lo que de alguna manera nosotros como organización tratamos de sacar lo mejor de cada joven al que quiere aplicar una oportunidad como esta, ¿no? Y siempre empezando desde chiquito y esto va a ir creciendo conforme le vayas dando trabajo, amor, cariño a lo que estás haciendo y propósito y dirección, ¿no?
Una última pregunta que siempre nos hacen, y a propósito también del taller grupal que que has organizado también, creo que ya cerraste también las inscripciones. Súper breve porque esto es muy amplio. ¿Cómo buscar becas? No hay un buscador, tengo una mala noticia, no hay un buscador único, universal, donde yo pueda poner beca de liderazgo y me va a salir. Esto es un trabajo muy de uno a uno, es una búsqueda constante, permanente, hasta que vayas encontrando de repente algunas opciones que te interesan, pero así como resume, ¿cuál sería cómo tú recomendarías a los chicos a poder empezar a buscar estas oportunidades? Bueno, a propósito del taller y del networking, les cuento que pues por Instagram, los que nos están viendo por Facebook y no conocen, pues de pronto en @lideratumundo es mi página, y hace una semana pues estuve en el Instagram de Chapa tu Beca, en Takeover, y Mario, que es otra mentora de Chapa tu Beca de Perú en Holanda, justo me escribió y me dijo, oye, pues deberíamos hacer networking en este tema. Y hemos creado este taller gratuito para búsqueda de becas. Ya, como dijo, se cerró por el momento porque recibimos muchísimas solicitudes, pero vendrán más. Y creo que un tip fundamental, y era el último punto que yo tenía para decirles, que sería como un sexto, pero que no lo numeré porque siento que es transversal a todo, y es la proactividad. Eh, sería, creo que no sería sostenible que una persona de forma gratuita se sentara 8 horas a investigar y hacer una base de datos de todas las becas que existen, porque son muchísimas en áreas súper diversas. Entonces, pues no es que no hayan becas, sino que tenemos que trabajar nuestra proactividad. ¿Yo qué hago personalmente? Yo no soy experta en este tema, como les digo, me topé con una primera oportunidad y de ahí nunca me volví a salir, porque pues quedé enamorada de las culturas, de los viajes y del conocimiento gratuito. Eh, entonces, ¿yo qué hago? Yo trato de buscar en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, que son las redes que yo manejo, por palabras claves. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, como cuando uno busca una persona que no sabe, no tiene muy bien muchos datos, pero la empiezas como a stalkear. Entonces yo pongo palabras claves como becas o oportunidades internacionales, scholarships, youth opportunities, como empiezas a jugar, y allí te empiezan a aparecer como ya personas que tienen páginas establecidas que buscan. Yo trato de seguirlas a todas. Hay grupos en Facebook de jóvenes de todos los países que ustedes se pueden unir, pues que son como 20.000 personas, 50.000, donde publican oportunidades. Buscar en los newsletters, si siguen algunas páginas en Instagram y tienen páginas web, suscríbanse al newsletter. A mí todas las mañanas a las 6 de la mañana me llevan como 5 correos de becas. Entonces, ni siquiera yo ya tengo que sentarme a buscar, sino que pues simplemente veo y descarto. Entonces, creo que eso es bueno. Y desde el sector de ustedes, académico de interés, buscar organizaciones afines y también suscribirse a sus comunicados. Por ejemplo, a mí me interesa ONU Mujeres, entonces yo estoy en el newsletter de ONU Mujeres, y cuando se abre una convocatoria de trabajo o de juventudes o de consultoría, pues ellos lo primero que hacen es mandarlo en el newsletter. Entonces creo que eso es un tip, pero vuelve a la palabra proactividad. Todo depende de cada uno de ustedes, porque si bien Chapa tu Beca publica algunas oportunidades y tiene su banco, pues no se pueden quedar con eso porque no es suficiente, porque quizá dicen, no, ninguna de estas de mi interés, entonces no hay. No, pues está en ustedes en ahondar, o a veces publicamos oportunidades, pero no somos expertos en esa oportunidad, y es deber de cada persona ir, buscar, preguntar. A mí me gusta mucho hablar con exalumnos por el tema de la seguridad y de tips, pues saber que alguien ya ha viajado y que le ha gustado. Todo esto está en la proactividad, en buscar, y ustedes saben que las redes sociales son un software, ¿no?
Entonces, en el momento en que tú empiezas a seguir sobre cierto tema, pues te empieza a sugerir seguir otras páginas iguales. Exacto, sí, la tecnología está evolucionando a nuestro favor. Entonces tú empiezas a buscar en Google algo y en Facebook te salen los resultados, ¿no? Entonces esto nos juega bastante a favor. Claro, yo creo que esos serían como mis consejos principales en ese sentido. Genial, Isabela, de verdad que tuvimos algunos problemas al inicio, pero creo que esta transmisión de hoy ha sido demasiado interesante no solo para todos los que están conectados, sino también para mí. Muchas gracias por el tiempo que te has tomado de trabajar esta presentación para poder transmitirla. Muchísimas gracias a Lucero que nos acaba de hacer un resumen de lo que has comentado hoy. No quiero cerrar esta transmisión sin antes, hay muchísima gente seguramente de Perú. Hoy estamos en nuestro aniversario de independencia. Entonces es un día bastante conmemorativo. Justo entre lo que se comentaba en el discurso presidencial, hablaban mucho de los jóvenes, que los jóvenes son el motor que nos va a llevar al desarrollo como país y que la educación cambia vidas. Entonces, estas son oportunidades de educación muy diversas y que realmente sí nos pueden cambiar la vida en una forma positiva. Entonces, atrévanse a dar ese primer paso. Ahí hay 5 puntos muy importantes que deben ir trabajando. Ya Isabela ha lanzado algunas preguntas que quizás no solemos hacernos, pero que debemos empezar a explorar en nosotros mismos, ¿no? Conocernos a nosotros mismos es muy, muy importante para poder convertirnos en candidatos sobresalientes, en candidatos íntegros y que realmente pensemos no solamente en nuestro propio desarrollo, sino también en nuestra sociedad, que es algo que necesitamos ahora más que nunca, dada la situación que estamos viviendo. Así que no quería dejar pasar esto. Yo también me he puesto mi polo con el escudo de Perú para poder celebrar hoy. Y bueno, algunas palabras que quieras compartir finales, Isa, para poder terminar la transmisión de hoy. Bueno, no, inicialmente gracias a Chapa Tu Beca, no solo por invitarme, sino por crear este espacio tan especial para todos los jóvenes latinoamericanos. Gracias a todos los que se han conectado esta noche. Los invito nuevamente a que me sigan en redes @lideratumundo. Yo lo que busco es tener un acompañamiento y, como les digo, desde el humano y desde la sencillez, poderlos ayudar con mi experiencia y conocimientos. Todos nosotros como región tenemos grandes valores que potencializar y muchas habilidades que poner al servicio de los otros, y solo falta que nosotros mismos, como dice Adri, nos atrevamos, nos creamos el cuento y rompamos esa barrera del miedo y sepamos que somos suficientes, que somos buenos, que somos fuertes y que estamos acá, tanto Chapa Tu Beca como Lidera Tu Mundo y los otros mentores, para acompañarnos. Y sin duda siento que solo a través de la educación podemos transformar nuestros países y potencializar nuestra región. Así que pues les mando un abrazo y pues siempre bienvenidas todas sus preguntas y dudas. Muchas gracias, Isabela. Antes de cerrar, voy a poner acá para que puedan seguirte en Instagram. Dame un segundo mientras lo voy escribiendo. Isabela comparte igual mucha de su experiencia en Instagram, entonces ahí lo voy a dejar para que la puedan seguir. Y bueno, muchas gracias nuevamente a todos hemos llegado hasta más de 75 conectados hoy. Esta transmisión va a quedar grabada, entonces van a poder revisarla más adelante los que quizá no pudieron entrar a tiempo. Y bueno, ya nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias, Isabela. Chao. Bye, bye. Gracias a todos.